en la coordinación y en la moderación de la charla nuestro colega, integrante del foro también, José Luis Ripa, y como tenemos tiempos limitados con el doctor Barbieri, también vamos a tener un espacio al final de la disertación para más dudas, para quedarnos un rato interactuando entre nosotros, que va a estar siendo moderado por José Luis. Así que muchas gracias a todos por estar acá y bueno, a prepararnos como siempre para para las novedades. Em, bueno, adelante entonces, Rodolfo, comenzamos. Gracias, Mirta. Buenas tardes a todos. Bueno, estamos aquí convocados una vez más, agradecido al foro y a SIVA por la confianza, por convocarme. Hoy vamos a hablar nuevamente de materia locativa. Recuerdo allá por el 2020, cuando nos reunimos en forma virtual, te acordarás, Mirta, para hablar sobre Sin la duda. ley 27.551 y los de DNU de emergencia, justamente también por la pandemia que en aquel momento nos ocuparon y que afectaban igual que ahora a la materia locativa. Este DNU, como todos sabemos, es un DNU ómnibus, decreto de necesidad de urgencia presidencial, que fue publicado el 21 de diciembre de este año y que recién va a estar vigente a partir de este viernes, no antes porque no ha designado una fecha anterior para entrar en vigencia. Declara la emergencia en distintas materias, económica, previsional, social, etcétera, y establece en su artículo 2 justamente que dentro del plazo de la emergencia, que estamos entre la fecha de entrada en vigencia y el 31 de diciembre de 2025, se desregula lo que es comercio, industria, servicios, respetando obviamente o dando preeminencia a la garantía constitucional del derecho de propiedad. Eh, a través de los distintos títulos, trata distintas materias. Nosotros nos vamos a ocupar del título 10, que se llama Justicia, y ese título 10 tiene 14 artículos, del 249 al 263 inclusive. El primero de todos dice que deroga la ley 27.551 a secas, no dice más nada. No habla de la otra ley modificatoria, la que se puso en vigencia hace poquitito, el 18 de octubre de este año, que es la 27.737, que tiene algunos artículos agregados a la 27.551, pero también se ocupó de dictar, de establecer determinadas pautas como los incentivos fiscales y se ocupó de modificar lo modificado ya en el artículo del Código Civil y Comercial por la ley 27.551. Bueno, de esta ley no dice nada, después al final de la charla, si quieren, les explico cómo hay que razonar esta cuestión, pero lo importante es entrar ahora en el tema. Luego de decir que deroga a secas la ley, empieza a tratar la modificación a los artículos del Código Civil y Comercial. Hay una tabla comparativa que, si les parece, la proyectamos así la gente puede ir siguiendo mejor la cuestión. Los espero. Tardes, ¿cómo anda, Barbieri? ¿Qué tal, Una Marcelo? pregunta, si es tan amable. Sí, Hablando del mismo tema de la rescisión por parte del locador, el artículo 1076 habla de la rescisión unilateral de cualquiera de las partes y después el 1209, el inciso D, a donde dice que cualquier causa es fijada en el contrato. Pregunto, en 1076, si yo tengo un hijo que, porque le está por proponer matrimonio a su novia, ¿puedo poner en el contrato que el locador tiene la facultad dentro del año o pasado 10 meses de pedir la devolución del inmueble, haciendo uso del 1076? el 1076 es un artículo que se refiere a los contratos parte general que siempre pudo ser usado. O sea, antes de que saliera este DNU, teníamos un plazo y un precio que tenían que cumplirse por ser normas imperativas. Pero las partes de común acuerdo durante la vigencia de un contrato podían decir que acortaban el plazo, que lo estiraban o que cambiaban haciendo una adenda el valor de la locación. Entonces, la resolución anticipada por voluntad concurrente de las partes siempre fue factible. Ahora, en virtud de este 1076 que mencionás. Con relación a lo otro, al 1219, volvemos a lo mismo.
Si se está estipulando que, por ejemplo, por casamiento dentro de un año podría llegar a ser y hay una compensación económica al locatario, un poco equivalente al 1221, ¿no es cierto? Te voy a dar tanto, o sea, si te falta un año todavía de contrato, te voy a dar el 10% de ese año. Ahí, tomando en cuenta el equilibrio de las prestaciones, podría llegar a tomarse como algo válido. Vuelvo a repetir, es nuevo. Entonces, si yo quiero redactarlo, o sea, si un cliente me lo pide, lo voy a poner, lo voy a redactar de forma tal de tratar de que pase ese control judicial, pero no le puedo dar al cliente seguridad de que en todas las instancias, a lo mejor un juez de primera instancia me lo aprueba y cuando va a la Cámara se da vuelta. No es 100% seguro. O sea, el conservador diría no lo pongo y el que no es tan conservador podría llegar a ponerlo acotándolo y estipulándolo de esta forma muy específica, ¿no? Bárbaro, gracias. De nada, Marcelo. Bien, acá hay otra consulta, dice, los contratos firmados con ajustes anuales por ICR quedan así hasta su vencimiento. Todo contrato celebrado con porque tomamos en cuenta los plazos mínimos de la locación. Perdón, los plazos máximos, que eso no se modificó, sigue siendo orden público. Plazo máximo de la locación, vivienda 20 años, de más destino 50. Bueno, si yo celebré un contrato en el 2019 con el Código Civil y Comercial, por 20 años va a estar así vigente con las normas del Código Civil y Comercial sin ningún tipo de modificación hasta el 2029, porque justamente o 2039 en ese caso, lo que se logra de esa manera con lo que es la vigencia normativa de las distintas normas. Hoy podemos tener contratos con Código Civil y Comercial, contratos con Ley 27.551, contratos con, además, la Ley 27.737 y seguramente a partir del año que viene vamos a tener contratos por el DNU. Hay algo que se llama ultraactividad normativa. ¿Qué significa la ultraactividad normativa? Que el derecho, una vez derogado, fenece para todos los demás, pero no para el contrato que continúa en vigencia. Si no se cumplió el plazo o si se van haciendo extensiones a través de prórroga del contrato, se sigue rigiendo por la misma normativa que aunque esté derogada, sigue viva para lo que es el contrato en sí. Así que si alguien va a seguir con un contrato hecho por la ley 27.737 con ajustes semestrales por casa propia, porque no deciden las partes por mutuo acuerdo derogarlo, perdón, resolverlo y acogerse a un nuevo contrato por el DNU, las pautas van a ser esas. Va a haber topes, va a haber plazos mínimos legales y demás, porque es el régimen legal imperante en el momento de la celebración del contrato. Otra consulta dice, entiendo que no es obligatorio declarar los contratos en AFIP, por lo tanto, no es obligatorio emitir factura por dichas locaciones. Pregunta si es correcto a pesar del sellado. El sellado es otra cuestión, es un impuesto local, será extorsivo, distorsivo, como se quiera llamar, pero sigue vigente y todo lo que tenga que ver con la localía no lo puede tocar un DNU que es nacional. Por ejemplo, el tema de los horarios de ustedes. En provincia se rigen de una manera, en la ciudad de otra y en Córdoba se regirán de otra manera o el resto del país. Entonces, el sellado es local. Lo otro, que no haya que denunciar el contrato en la AFIP, no quiere decir que no haya que tributar. De hecho, no puede un DNU tocar determinadas materias. Un DNU es totalmente nulo si se expide sobre materia tributaria, penal, de partidos políticos o eleccionaria. Son los cuatro temas que tiene vedado tocar. Y por eso, aprovecho esto para decirlo, la ley 27.737 no ha sido derogada en su totalidad. Se ha caído por su propio peso con relación a lo que modificó el Código Civil y Comercial, porque la ley posterior tácitamente deroga la anterior en todo lo que se oponga. Pero a partir de los artículos de los incentivos fiscales, como eso es una cuestión tributaria, el DNU se vio impedido de tocarlo y esos incentivos fiscales, ingresos brutos, perdón, no ingresos brutos, monotributo, bienes personales, ganancias, el impuesto al cheque, hay que ver cómo quedan hoy. Vamos a ver qué se resuelve al respecto, pero no está derogado en principio. Lo que está derogado, en tal caso, al derogarse la ley, es la registración de la FIP. Pero desde el 2017 que la facturación de los contratos de locación tiene que pasar por la FIP. Vos viste que ustedes se escriben, hacen facturas por terceros y demás. Eso no se modificó. Y eso son normas tributarias que no se podrían modificar. Otra consulta, que esto ya lo habíamos charlado un poco, dice, ¿el índice de ajuste se puede dejar abierto a la negociación futura?
No puede haber indeterminabilidad en un contrato. El precio tiene que ser determinado o determinable, no indeterminado. Yo tengo distintas pautas para poder usar. En materia locativa, el primer artículo que define la locación en el código, que es el 1187, dice lo mismo que venía diciendo desde 1869, que el precio, plazo y consentimiento se rigen por las normas de la compraventa. Ahí tengo dos excelentes artículos que se usaban cuando, yo los usaba mucho cuando no había indexación, el 1133 y el 1134. Entre ambos artículos se establece primero que el precio puede estar referido al precio de un producto que se comercializa ahí, o si es vivienda obviamente no se va a comercializar, si es comercio que se comercializa ahí o en otro comercio u otro tipo de producto. Puede quedar librado también a algún otro tipo de variable que fijen las partes, por ejemplo, que esté atado al precio de otra cosa, también, como se solía hacer a lo mejor con las panaderías, kilos de pan o con los bares por pocillos de café. E inclusive si no tenía nada que ver con nada, porque por ejemplo estamos hablando de una vivienda, poner tantos litros de nafta super, surtidor YPF de Capital Federal como referencia. Ese tipo de contrato en vivienda se puede volver a utilizar y el 1134 alude a la posibilidad de fijar el precio por uno o más corredores designados por las partes durante el contrato o antes del contrato. Entonces, esa posibilidad nos daría también para hacer un mix. Yo puedo fijar que sea el ajuste por tal índice, poner que después de un año, por ejemplo, se va a ajustar, se va a volver a tomar el precio por lo que indique un corredor o más, si elige uno cada parte, o que opere en la plaza donde está el inmueble, en el lugar de ubicación del inmueble, que diga hoy cuánto vale y a partir de ahí formulamos lo que diga el contrato que había que formular. Por ejemplo, fijar el nuevo precio ahí, seguir con el mismo ajuste u otra cosa. Son posibilidades para jugar, para hacer ese mix como queramos y que inclusive pueden funcionar como cláusulas de equilibrio, ¿no es cierto? Para decir, no quedamos desfasados de alguna manera, sino que volvemos, o sea, ni para arriba ni para abajo, volvemos a dar, como se habla en las cartas, barajamos y damos de vuelta, es ese, ahora ver si por inflación no subió demasiado el precio porque aumentó la oferta o es ver si justamente como nos viene pasando el precio no quedó rezagado a lo que es el valor locativo que pueda tener el inmueble en un contrato nuevo. Así que todo eso se puede jugar libremente mientras esté muy claro en el contrato. Repito, precio determinado, determinable, nunca indeterminado. Bien. Em, Otra consulta es, ¿cómo queda el artículo 1351 del corretaje inmobiliario? Y el artículo 1351 se ha derogado, queda sujeto a la voluntad de las partes o si hay algún tipo de limitación en legislación local, ley 10.973 en provincia, ley 2340 en nación o las leyes análogas en otras provincias, se estará sujeto a eso, pero nada más. No se puede tomar en cuenta lo que diga el código y que aparte era cuestionable hasta cierto punto de vista porque las leyes locales en lo que es la materia reglamentaria de las profesiones es una competencia no delegada por las distintas provincias o la ciudad de Buenos Aires en la nación. Por lo tanto, cualquier tipo de injerencia de normas nacionales sobre esa materia es dudoso. Ha pasado, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires cuando se quiso voluntariamente modificar lo que establecía la ley con relación a los honorarios del inquilino de vivienda y ya sabes cómo terminó. Porque justamente la norma local va a tener preeminencia sobre la norma nacional. Ujú. Sí. Otra consulta es, ¿puedo cobrar 10% de indemnización el primer año y un mes de alquiler en el segundo? Entiendo que es para la resolución anticipada. Para la resolución anticipada lo que está dando la ley es una pauta y si nos vamos por encima de eso estaríamos fuera de la ley, en principio. Vuelvo a repetir lo que dije al principio, está prohibido prohibir, entonces podemos poner otra cosa, de masa que no sea cuestionable, no sé. Y veremos qué opinan los jueces. Y Sí, va a ser válida la notificación en el correo electrónico entre locador y locatario, que hablábamos del artículo 75. si se pacta, no veo por qué no. No hay problema. Doctor, lo pregunto, esa pregunta fue mía, perdóname, Sí, José. Esa pregunta de la indemnización la hice yo en función de que eh, si la rescisión se hace en el mes 6, quedan todavía 18 meses, se multiplica por el alquiler, 10%, da una cifra interesante de indemnización.
inclusive superior al mes y medio que estamos cobrando ahora. Y en el segundo año, si estamos en el mes 16 y sacamos el 10%, me da un porcentaje, un importe muy pequeño. Entonces, para mantener la equidad entre cuando uno se va en el primer año y se va en el segundo por el perjuicio ocasionado al locador, esa fue mi pregunta, si se podría poner para el segundo año un paliativo de por lo menos el equivalente o más de alquiler, ¿no? Pero usted ya lo contestó, lo que no está prohibido se puede poner y después que la justicia lo arregle, ¿no? Algo así. Exacto. Sería algo así. Otra consulta Gracias. es, en De caso de nada. ejecución de contrato, ¿qué sucede con la mediación? Bueno, la mediación nunca fue obligatoria en provincia, o sea, la mediación para lo que es cobro de alquileres o desalojo no era obligatoria ni en provincia ni en nación hasta la ley 27.551 que estableció esa obligatoriedad para el inicio de juicio de desalojo únicamente. Yo estuve actuando, haciendo desalojo desde el año 2020 hasta el 2023, hasta este año, sin que ningún juez me lo pida. Recién este año se acordaron y de 4 que inicié, en los 3 primeros me dijeron que vuelvo para atrás y que tenía que hacer la mediación para poder después seguir con el juicio. En el cuarto no me lo han dicho. Pero eso operaba solamente en nación porque es una norma procesal y las normas procesales también son locales. Y una consulta que, bueno, es un poco por ahí hay que ponerse de acuerdo, que tenemos que ver nosotros, pero me apareció varias veces. ¿Qué índice se recomendaría para usar en los contratos para no quedar atrasados por la inflación? Yo lo que recomiendo en este momento, tomando en cuenta que no pierda el locador y que pueda el locatario pagar, si estamos hablando, por ejemplo, de una vivienda, ¿no es cierto? Es un poco el modelo que hice. Si se trata de una vivienda, hacer un contrato por un plazo de 2 años para darle un poco de estabilidad habitacional al inquilino por los costos que tiene para ingresar, como era antes de la ley 27.551, que estaba, digamos, aceptado por todos ese plazo mínimo hacer eso y no fijar un ajuste inferior al cuatrimestral. Y tampoco por un IPC. Si estamos hablando de un comercio, es una cuestión, pero estamos hablando de una vivienda. Yo buscaría un índice, por ejemplo, el ICL me gusta, fue un índice que fue creado por esta ley 27.551 y que entiendo que es un poco más adecuado porque permite al locatario que no pague tanto como la inflación y al locador no perder porque tiene el ajuste. Entiendo que mi recomendación en este momento, de acuerdo a esta coyuntura, sería eso. Más adelante veremos si pasa lo que se vaticina y ojalá que así sea, que estemos hablando a fines del 24, principio del 25, de una inflación de menor a 2 dígitos, la cuestión es totalmente distinta. Bien, no estoy viendo preguntas por acá, no sé si por YouTube. No, no hay más. Por Mm, YouTube no pueden preguntar, así que algunas de estas la pasan algunos de nosotros y la transmitimos. Pero los que están en el chat por Zoom solamente pueden mandar las consultas. Bien, Acá hay una que pregunta si pueden continuar con las prórrogas. Sí, pero no se va a aplicar el DNU, se va a aplicar el régimen que venía aplicando. Claro. bien. Y había Bien. una consulta, creo que era con respecto a un artículo derogado, no recuerdo, si se puede exigir ahora un valor llave. Sí, nunca lo he visto en materia de vivienda, ¿no? Me No, parece tampoco. lógico. Por Pero eso no lo he refería. visto en 33 años de profesión, casi no lo vi nunca. No, Pero todo lo que no está prohibido está permitido según el artículo 19 de la Constitución. bien. Y acá hay otra, José Luis, que preguntan, bueno, ¿qué garantías recomiendan solicitar? Siempre la garantía ideal por excelencia fue la garantía propietaria. Hay buenas empresas afianzadoras, hoy lo sabemos, como por ejemplo dentro de las primeras, de la primera línea, tenemos privada Finaer, tenemos GISA, Garantías Inmobiliarias del Colegio de la Provincia de Buenos Aires, y hay alguna otra. Hay que ver con qué solidez opera en el mercado, qué referencias tiene una empresa así. Y la ventaja entre una de estas empresas con la garantía propietaria es que no existe un registro de propiedades dadas en garantía. No es como la hipoteca que quedó inserta en un registro anotada y es un gravamen.
o incluso con los boletos de compraventa en mensualidades, que también quedó registrado, quedó anotado. Esto se pueden hacer, ya lo hemos visto el tema, por eso nació el índice de frecuencia y la cantidad de gente que lucraba con eso, Sí, vendiendo la garantía a troche y moche, o incluso también puede pasar que se quiera deslindar el garante de todo problema y se insolvente, que venda la propiedad, que se la embarguen, no sé. Entonces, en todo ese tipo de supuestos, frente a eso es preferible la garantía de la afianzadora, pero también está lo siguiente, hay que ver cómo está hecho el contrato de fianza y por otro lado, la afianzadora no va a ser nunca deudora solidaria, no va a responder por todo. En cambio, el garante propietario sí. claro. Y otra consulta dice, ¿se puede pedir actualización del depósito cada vez que se actualice el alquiler según el índice que se utilice? Sí, no está prohibido. Y en caso que el depósito sea en efectivo, en la misma moneda que el canon locativo, Sí, el principio de libertad de contratación. Absoluto. exactamente. Autonomía de la voluntad. Eh, Si el locatario de una vivienda rescinde en el mes 3 y los ajustes son semestrales, por ejemplo, por el ICL, ¿cómo calculamos el 10% de la multa? El valor actual del mes 3 por los restantes y a eso el 10%. Sí, exacto, es así. Si avisa el mes 3 que se va el mes 4 o 5, por ejemplo, y todavía no tenemos el valor de ese momento, para poder saber cuánto nos debe, tenemos que esperar a que llegue el momento para ver qué índice se publica. Esa es nada más la única cuestión, pero se va a poder calcular. ¿Hay un plazo de aviso, doctor? ¿Aviso previo para desocupar? El aviso previo, o sea, lo único que está puesto es que hay que dar aviso, no dice aviso previo. Vos vas a ver en el, Marcelo, ahí en el modelo que dice que le estoy poniendo el plazo para avisar. Gracias. De nada. Hay que hacer más artesanal ahora en la redacción de Claro, los contratos y adecuarlo, poner todo lo que no dice la ley, que ya les dije antes, no solo lo que le figura la tabla, sino las demás normas, que leyendo la ley 27.551 vas a saber que no existen más, o sea que si las queremos las tenemos que poner, como la pérdida de luminosidad esta que está puesto en mi modelo, o esta cuestión del aviso previo o cualquier otra que queramos incorporar. Y ya no es, o sea, yo les puedo pasar y les pasé un modelo genérico. Yo creo que no va a servir para ningún contrato en particular. Para todo contrato en particular va a ser simplemente una base y lo van a tener que redactar claro. artesanalmente ustedes. Uno por uno. Exacto. Claro, exactamente. Acá aclaran ese momento de hacer lucir nuestra intervención profesional, ¿cierto? Exactamente. Acá hacemos- Profesionales. Profesionales. Convencer a las partes. Hoy me comentaba un cliente que, un amigo, que un cliente de él que yo conozco, que ahora que han liberado, o sea, siempre fue una de esas personas avara, ¿no es cierto? Y decía que lo consultaba hacer un contrato en dólares ajustado mensualmente por IPC. O sea, nada menos que eso. Entonces, ahí va en el buen consejo profesional de Claro, asesorar a las partes. O sea, si piden lo que no corresponde, claro, si quieren matar al claro. inquilino, históricamente el inquilino nunca pagó más de lo que podía pagar y si algún locador pide más, termina con el inmueble vacío. Entonces, tiene que entender Sí, eso. sí, Tenemos que ser justos, tenemos que ser sinalagmáticos, equilibrados. Hablamos de contratos bilaterales con prestaciones recíprocas. Quizás a la hora de redactar tenemos que pensar que el locador puede ser el que más pierde. O sea, si es un buen locador, lo que tenemos es que ya entregó el inmueble y puede no solo que no le paguen, sino que no se quiera ir. Los juicios de desalojo siguen siendo tétricos y aparte de eso, un mal inquilino puede hasta destruir un inmueble. Entonces, claro. tomar esas cláusulas de resguardo, pero después ser equilibrado en todo el resto. Bien. Con respecto a las expensas, las extraordinarias por el imperio del 1209 siguen siendo a cargo del locador siempre. Pero Pero el con respecto a 1209 las... no existe más, ¿eh? Si ¿Cómo? le quiero hacer, no existe más el 1209. Si le quiero cargar con las extraordinarias, cosa que tampoco me parece lógico, se puede hacer. Bien. Con las ordinarias, estamos con lo que dice el código con respecto a que son expensas, a que se entiende por expensas, en el 2048. Expensas comunes. Las expensas Expensas comunes comunes. son todas, las ordinarias y las extraordinarias, pero estas son expensas comunes ordinarias, o sea,
Después hay un distingo, pero es más una construcción pretoriana el distingo. No hay una norma que te va a decir cuándo es ordinaria y cuándo no es extraordinaria. Hay muchos reglamentos que las establecen mal, inclusive, o no el reglamento, sino la liquidación, no solo el reglamento, la liquidación mensual que hace el administrador. Es una cuestión particular para analizar en cada caso. Hay pautas. Por ejemplo, si en el hall de entrada a un edificio hay que reparar algunas baldosas porque están rotas, eso es ordinario. Si se les ocurre poner un piso de porcelanato, obviamente eso es extraordinario. Si hay que mantener el ascensor, eso es ordinario. Si hay que cambiar el ascensor, también. Si vamos a modernizarnos y sacar los ascensores viejos para poner otro tipo de ascensores, eso es extraordinario. Entonces, hay que analizar cada caso en particular si estamos en desacuerdo con lo que venga en la liquidación de expensas cuando divide entre ordinarias y extraordinarias. Bien. Hay una mano levantada, José Luis. Fíjate. Yo no la veo acá. Mm, Ah, ¿podés darle vos? Yo no lo veo acá. ahí me Del lo Río, creo pasaron. que es. Del Del Río. Río. A ver, el que está, si quiere. Bueno, mientras tanto, si Del Río quiere decir algo, a ver. Bueno, mientras tanto seguimos con los otros. Acá están preguntando dónde van a estar enviando el modelo de contrato. Lo vamos a distribuir el foro y SIVA. Así que después ya se va a pasar el contrato. Bien, otra consulta. En provincia, impuesto municipal y ARBA, ¿pueden estar a cargo del locatario? Lo único que lo prohibiera el 1209 que está derogado. Derogado. O Sí. sea que ahora sí puede. Ujú. Están todos muy apabullados, me parece, Sí, sí, Rodolfo. demasiado cambio, Es un cambio de paradigma en todo. absolutamente. Yo no estoy teniendo más. Un ejemplo práctico, doctor, para que los que están escuchando, que son 70, 80 colegas. En el caso particular mío, yo he tenido buenas experiencias en las garantías con 4 o 5 buenos recibos de alquiler por sobre algún inmueble o alguna fianza. ¿Qué quiero decir con esto? El inmueble puede venderse, puede agarrarle una inundación, puede pasar cualquier cosa y desaparece la garantía. Mientras que 4 o 5 buenos recibos, intimándolos que el inquilino no paga, van los 5 a golpearle la puerta al inquilino para tratar de romperle la cabeza para que pague, ¿no? Creo que esa presión psíquica y psicológica de 5 recibos contra una propiedad que a lo mejor en algún momento desaparece o tarda 3 años en tratar de ir a subasta. Lo efectivo, en el caso mío, en los últimos 6 meses he tenido 2 casos así, que me ha dado resultado el tener y haber recibido recibos de sueldo interesantes. Lo digo como un comentario nada más. Gracias. Gracias por el aporte. Yo también he hecho muchas locaciones en los últimos tiempos con garantes con recibo de sueldo. Siempre recomiendo ver que sea un sueldo alto, dónde está trabajando, que si es empresa de primera línea mejor, y a su vez que tenga una cierta antigüedad en el empleo, lo que daría cierta estabilidad. Cada vez es más difícil, o sea, lo hago también porque cada vez es más difícil encontrar garantes propietarios y muchas veces hasta depende del valor de la propiedad y demás, o para mayor garantía utilizo las dos cosas, sueldo más garantía propietaria. Lo que tenés que tomar en cuenta, Marcelo, es que los sueldos son embargables en cierto porcentaje. Un sueldo que baje, que no supere, que no duplique el salario mínimo vital y móvil, se puede embargar en un 20%. Y Ujú. si duplica el mínimo vital y móvil, se puede embargar en un 30%. Ahora, el mínimo vital y móvil no es embargable. O sea, por ejemplo, si hoy el mínimo vital y móvil fueran 80.000 pesos y la persona gana 100, te quedan 20. Sobre 20 le podés embargar un 20%. En cambio, si es de 80 y gana más de 160, ahí sí podés embargar un poco más. Pero vos te podés dar una idea, si el contrato, porque acá el problema que tenemos son los juicios de desalojo. Si un juicio de desalojo va a tardar 3, 4 años en efectivizarse y tenemos expensas que esté debiendo, tenemos impuestos, tenemos servicios y tenemos alquileres que se van actualizando,
Es un paga Dios si es un solo recibo de sueldo o dos o tres recibos de sueldo y si el sueldo va quedando a la saga de esos valores con las costas judiciales más los intereses y demás. Entonces, solución perfecta no hay ninguna. Obviamente tenemos que adecuarnos a las circunstancias Así y es. usar una u otra o ambas, el mix como te dije antes. Sí, yo hablaba de la presión psicológica y la amenaza del verás, eh, Eso siempre da la resultados, sí. inhibición, Ujú. claro. Entonces, ante el susto de la, digamos, ignorancia de aquel que trajo el recibo, por darle un nombre, desconocimiento de lo que puede pasar, lo que van a hacer es ir a verlo al inquilino y tratar de hasta darle una mano y ponerle plata en el bolsillo para que trate de pagar y desocupe el inmueble o se ponga al día, ¿no? Un poco así, ¿no? Sí, 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 Pero lo puede que te pasar, dice sí. también es verdad. Ujú. Otra consulta es si se deja dinero en efectivo como garantía, ¿cómo se devuelve? Si hay que pactarlo antes o hay alguna manera obligatoria de devolverlo. Si se deja un depósito en garantía en dinero, se va a devolver como se pacte. Si no se pacta nada, se va a devolver la misma suma como Es era la antes, misma, sin claro. actualización. Ahora, se puede pactar o inclusive si yo puedo hacer un contrato en pesos porque el depósito no tiene por qué ser moneda y no tiene por qué ser lo mismo. Yo puedo dejar una laja en depósito, puedo dejar una bicicleta en depósito de un contrato de locación. No tiene por qué ser un bien fungible, puede ser un bien determinado. Y podría, lo más recomendable, por ejemplo, para un locatario, para mí, sería dejar un monto en dólares, aunque el contrato sea en pesos. Así, más o Claro, menos, como es una reserva de valor, guarda estabilidad para recibir más o menos lo mismo el día que se vaya. sí. Bien. Eh, entiendo que actualmente el propietario es quien debe reponer una cosa mueble, por ejemplo, un termotanque, que se estropea por el buen uso. Con la modificación del DNU, ¿el locatario debería reponerlo o sigue la misma lógica anterior? Depende de lo que se ponga en el contrato. Eso nunca fue de orden público. Si bien la ley 27.551 estableció algunas pautas, con una adecuada redacción, como no eran normas de orden público, se podía llegar a dejar sin efecto. Hoy por hoy volvemos a un régimen donde en principio si nada se pone, va a tener que pagar y si se pone otra cosa, se regirá por lo que diga el contrato. Tenemos que acostumbrarnos a que se puede pactar libremente, ¿no? Estamos Tal tan cual. acostumbrados a Claro, las pautas, Ujú, eh, realmente nos va a costar que tenemos que escribir todo con todo detalle, cada cosa ujú. que queremos que tenga sentido en el contrato y que se respete. Exactamente. El WhatsApp y el mail como amenaza de cobro, ¿judicialmente es válido hoy, doctor, para ratificarlo? A ver, ¿cómo como amenaza de cobro? como yo te estoy diciendo para Sí, ante una la falta de pago, ante la Como falta de pago, intimación, un reclamo intimación. tipo carta de documento, pero por mail o por WhatsApp, ¿no? No tienen el mismo valor jurídico por determinadas circunstancias, pero hoy no te olvides que no hace falta intimar tampoco. Directamente podés notificar como se te ocurra que te paguen, el que debe sabe que debe igualmente. Podés practicar liquidación con intereses y demás, con las demás penalidades que haya establecido en el contrato. Pero en sí es o paga o ya directamente se radica en tribunales. No hay mediación previa obligatoria, también la mediación prejudicial puede ser voluntaria. Lo que dicen tanto la ley de nación como la de la provincia de Buenos Aires en ese aspecto es que no siendo obligatoria, si una de las partes recurre, no siendo obligatoria para estas materias, ¿no? Si una de las partes recurre a la mediación, el otro no puede negarse a pasar por la mediación, lo tiene que aceptar. ajá. Bueno, y yo no tengo más preguntas acá, no sé ustedes. A ver. Bueno, acá la pregunta que tenemos, que me están mandando, dice, para lo que es comercial, ¿es también libre según acuerdo de partes?
Sí. El Respetando, plazo para el comercial, perdona, respetando pautas mínimas. El alquiler que le tengo que cobrar tiene que ser mensual. Plazo mínimo, yo puedo poner el plazo que quiera, puedo hacer un comercial por 8 meses. Si yo no pongo plazo, van a ser 3 años. 3 años, claro, que va a ser lo mismo que siempre es supletoria. Ujú. Acá están mandando algunos más. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Ahí están preguntando algo, si todos los ítems se pueden llevar a mediación. Las mediaciones prejudiciales tienen que tener determinada materia estipulada ahí que tiene que coincidir con la materia de los códigos procesales o de las normas de procedimiento cuando uno va a hacer un juicio. O sea, yo no puedo eh, iniciar una mediación por no me puso el termotanque. Tengo que hacer la mediación por incumplimiento contractual, que va a ser la materia del juicio posterior. Si no me paga, va a ser por incumplimiento de contrato o cobro ejecutivo de alquileres directamente. Si se venció el plazo y no se quiere ir, va a ser por desalojo. Hay que respetar ese tipo de materias. Si el locador no quiere cobrar, va a ser por pago por consignación. Entonces, la mediación le está dando la materia, el sustento al juicio posterior y va a tener que versar sobre lo mismo, porque aparte se circunscribe a tratar en una mediación los temas para los cuales se lleva a mediación, no cualquier otro. Bien. Respecto a la redacción del artículo 1221 nuevo, que dice, cuando habla también de la indemnización por resolución anticipada, dice, calculado desde la fecha de la notificación de la rescisión hasta la fecha de finalización. Supongo que quiso decir la fecha de devolución del inmueble. Claro. Está por ahí mal redactado, ¿no? Sí, 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 vi lo mismo que vos. Sí. Bien, y bueno, alguien plantea, dice, un propietario me planteó contrato de locación comercial por un año con incrementos en del 70%. La pregunta es, pregunta qué opinan. No sabemos qué va a pasar. Puede ser un montón o nada. Exactamente, exactamente. Bien. Ya no es jurídica esa respuesta. No, es magia. Sí. O futurología. Futurología. Sí. Bien. Los Bueno, punitorios, intereses, resarcitorios, se pacta lo que uno quiere. Sí, no hay que olvidarse que los jueces tienen siempre una facultad morigeratoria y eso no ha quedado suplido porque aparte de eso, parte de los códigos de procedimiento. O sea, si yo justamente hablaba antes del cobro de expensas, si en un reglamento con propiedad digo que va a pagar un interés moratorio del 15%, del 20%, del 50% mensual, hay que ver qué dice la jurisprudencia general en ese momento con relación a los intereses. Si es poco, si es mucho. Si el juez considera que es mucho, que es extorsivo, que es elevado, lo puede morigerar y bajarlo. Por eso nunca se paga. Yo he visto muchos abogados inexpertos pagar hace muchos años pagando tasa de justicia por lo que decía el contrato de locación en cuanto a capital e intereses. Se paga la tasa por el capital y se hace reserva de los intereses, los que figuran en el contrato o los que fija el juez, si el juez considera que los tiene que morigerar, ¿no? O sea que una vez y media tasa de descuento Banco Provincia sí es razonable. Es razonable y hasta 2 veces también. ujú. Eh, Otra consulta es, ¿podríamos poner en el contrato que puede ser causa de rescisión del mismo por parte del locador la falta de pago de los servicios del inmueble y hasta qué plazo? Sí, sí, los mencioné hoy cuando hablé de las expensas y demás. Bien. El 1208 del Código Civil y Comercial dice que integran en el canon locativo no solo los alquileres, sino las demás prestaciones de pago periódicas a las que el inquilino se obliga.
La cuestión es que hay mucha jurisprudencia que dice, si deben alquileres es una cosa, porque se basa en la misma ley, porque la ley, el 1219, lo que dice en el inciso C es que puede desalojar si el inquilino no pagó 2 meses consecutivos de alquiler. No dice que puede desalojar si no le paga las expensas. Entonces, para Claro, poder desalojarlo, si no paga las expensas y está pagando los alquileres, muchas veces pasa eso. El inquilino sabe que lo pueden desalojar y trata de no atrasarse más de un mes y debe 1 año y pico de expensas. Ya lo he visto en la práctica eso. Entonces, se puede poner como una causal especial de desalojo. La falta de pago de expensas tiene las mismas consecuencias de falta de pago del alquiler. Y eso ponerlo como inciso D, digamos, ¿no es cierto?, de 1219. O sea, poner el contrato que también se resolverá la locación por tal cosa. En este caso, falta de pago. Rodolfo, y cuando, por ejemplo, podemos manejar cuando hay deuda de servicios, como sea de expensas o algún otro, ¿se puede dejar en el contrato que todo pago que se reciba a cuenta de alquiler se imputa primero a deuda de servicios y luego, si hay excedente, se paga el alquiler justamente para tener previsión con esto? ¿Eso Yo lo tiene pongo validez? siempre. Yo lo pongo No, eso, yo lo sí. pongo también, pero no sé hasta qué Claro. punto. No, 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 sí, sí. Lo que pasa es que hasta ahora, si teníamos una norma que era el 1219 que decía que no se podía resolver la locación, o sea, desalojar, si no era por falta de pago de alquileres, no sería válido. El inciso D nos abre esa puerta. Claro, claro. Acá hay una de las consultas o una de las respuestas que está complementaria con los que preguntaban si se podía hacer una prórroga, ¿no? Sí. Dice, los contratos a vencer el mes de enero sería recomendable hacer contrato nuevo antes que hacer prórrogas, claramente. Y es más benigno el régimen y para Sí, las dos sí, partes creo que va a ser más benigno porque para el inquilino también, que 4 o 6 meses después de pagar mucha más plata, no creo que sea bueno. Sería preferible llegar a un acuerdo en cuanto al índice a aplicar y ir haciéndolo más gradualmente para ir ajustándose dentro también, obviamente, de los ingresos del locatario, ¿no? Pero creo que ahora esta artesanía de la que hablábamos antes, Mirta, si se hace con sí, responsabilidad de parte del operador inmobiliario, va a ser beneficiosa para las dos partes. claro. Sí, creo que ahí es tal cual como hemos coincidido, súper importante el rol nuestro en ser moderados, o sea, digamos, realistas también, Ujú. como adaptarnos a lo que es la realidad en cuanto a porcentajes, a inflación y demás, pero ser como un poco una contención a cualquier desborde, porque eso tampoco ni nos pone en un buen lugar ni favorece al mercado, digamos. Exacto. Ir aislando al locador recalcitrante, que no Claro, entienda que no puede cobrar lo que quiere, porque ahora viene la responsabilidad o irresponsabilidad. Cuando le damos a un exacto, hijo la llave del auto porque cumplió 18 años, tiene un registro y puede ser una licencia para matar, ¿no? Entonces, se supone que tiene que actuar con responsabilidad o atenerse a las consecuencias. En este caso pasa algo similar. Se va a quedar nadie lo obliga a alquilar, no existe la locación forzada, pero se va a quedar con el inmueble vacío si no se ajusta a lo que se están ajustando todos los demás. Es como que se va a ir separando la manzana podrida de la canasta, ¿no? claro, claro. Bueno, no sé si Yo hay creo más que la preguntas. recomendación sensata y lógica, independientemente de cuando preguntan de prórroga o contrato nuevo, no cabe duda de que la recomendación es el contrato nuevo, porque venimos de Claro, prórrogas de leyes dañinas para las partes. Entonces, todo lo que es malo y que está venciendo ahora, ¿por qué lo voy a prorrogar? Prefiero hacer un contrato nuevo con el DNU, mejorar las condiciones del locador que hoy ha estado sufriendo y ha percibido valores muy por debajo del valor de mercado en estos momentos. Entonces, bueno, llegó la hora de que el propietario o locador empiece a recibir una remuneración acorde a lo que vale la propiedad. Eso por un lado. Con respecto a las preguntas que hacen los colegas, si hago prórroga o hago contrato nuevo. Hacé contrato nuevo, no hagas claro, prórroga. Y después, si haces contrato nuevo, también tenemos que mirar nuestro trabajo. Si hacemos un contrato nuevo por 24 meses y no una prórroga por 12 o por 6,
estamos cobrando honorarios por 24 meses y no por 12 o por 6. Esa es la realidad. Gracias. Em, Rodolfo, con respecto a un contrato corto de 3 meses, no necesariamente es un contrato temporario turístico, porque ahora es libre el plazo que Sí. podemos pactar. Ujú. O sea que, La pasa que para una locación tradicional es un plazo es corto, tomando en poco. cuenta si le vamos a pedir al locatario los gastos habituales y si lo quiere justamente para vivienda permanente, porque no le sirve por 3 meses. Ahora, si fuera por un fin determinado, sí, por ejemplo, no sé, es una persona que está por viajar al exterior, a radicarse o en otra provincia, lo que sea, bueno, es por el plazo, hasta se puede hacer por plazos determinables. O sea, yo puedo poner, supongamos que la persona diga, me está por salir una vacante para ir a trabajar a Madrid. Y me dijeron que entre 6 y 8 meses la tengo. Bueno, yo le puedo hacer un contrato que diga hasta que pase eso, sin Salga, ningún claro, problema. Claro. claro, está. Bueno, eh, creo que no veo que haya más preguntas. Sabemos que hoy el doctor Barbieri tiene una reunión importante, ya nos había avisado, así Ujú. que si les A parece, ver, acá tengo una más. más que me Sí, están diciendo. ¿Puedo dale. preguntar si empezamos a trabajar con el modelo de contrato que establece el DNU a partir del 1912? Ah, ¿qué riesgo hay que se caiga, derogue el DNU y en qué plazo? Esto lo Ya respondió está al respondido. principio, en realidad, que no hay riesgo. Mientras No. estemos dentro del plazo, no hay riesgo, aunque después se No hay derogue. no hay que celebrar un contrato con este DNU al 28 de diciembre, sino que esperar hasta el 29. Y si en Exacto, algún momento dado se revoca el DNU o se deroga, no hay que seguir haciendo contratos de locación con este claro, DNU. claro. Volveremos al régimen actual. Mm. ¿Cómo están? Ahí estaba barriendo un poquito los chats y está, más o menos respondimos todo. Solamente quedó en un grupo una duda sobre si podría volver a explicar brevemente el tema de rescisión anticipada, el 10% del saldo del contrato. Sí, no tengo ningún problema en volver a explicarlo. En lugar de ser como el régimen anterior, que el locatario recién podía a los 6 meses rescindir el contrato, ahora puede en cualquier momento rescindirlo. Que en lugar de tener una multa, como era con el régimen anterior, que va a estar vigente hasta mañana, del equivalente a 1 mes y medio del alquiler vigente el primer año y un solo mes en los años restantes, ahora puede irse cuando quiera y desde cuando avisa hay que tomar en cuenta, está avisando hoy, cuándo dice que se va a ir. Puede irse dentro de 15 días, puede irse dentro de un mes, puede irse dentro de 6 meses. Para esa fecha habrá que calcular cuál es el valor vigente y cuántos meses faltan de contrato. Si se va en el mes 12 en un contrato de 24 meses, faltan 12 meses. Tomamos el alquiler vigente, lo multiplicamos por 12 y a ese monto le sacamos como porcentual el 10% y ese 10% es la multa. Acá me hacen otra pregunta, no sé si alguien quiere repreguntar eso. Me dice, si se puede pactar el dólar al tipo de cambio paralelo. Dice, de ser así, ¿qué tipo de cambio recomienda pactar en caso de que no se pueda? El En dólar realidad, blue o dólar libre, como le llaman para darle un nombre más elegante, sigue siendo un dólar no oficial dentro de todas las ajá, variantes que hay mientras sigamos teniendo el cepo. Eh, lo que se puede pactar es directamente a dólar oficial porque ya la brecha es chica. Se podría pactar un dólar MEP, pero el dólar MEP puede que no lo pueda comprar el inquilino. claro. Entonces, establecer en esos supuestos la posibilidad del pago en pesos al equivalente del valor de un dólar MEP, que es legal, que sabemos que es legal, o bueno, algún otro tipo de pauta, pero ya hoy no es como antes que había que escaparle, por lo menos mientras dure esto, que hay que escaparle a el dólar oficial por esa brecha tan grande, ¿no es cierto?, entre una cosa y la otra. De todas maneras, sigue siendo no oficial Por ahora sí, por el ahora dólar sí. blue. De hecho,
para Cuando poner un desapareció el contrato. cepo, cuando desapareció el cepo en el gobierno de Macri, seguía existiendo el dólar blue. Lo que pasa es que ya no había arbolitos ni nada por el estilo, porque como era de libre compra, desapareció. O sea, no solamente el dólar blue es blue por tener un importe distinto a la libertad de compra, sino que pasa no pasa por los controles tributarios que pasa en lo que es la compra oficial de divisas, que podría ser, si salimos del cepo, hasta una casa de cambio habilitada que pueda comprar y vender libremente, ¿no es cierto? Pero el dólar blue es aquel que a lo mejor si le mencionamos que viene de las cuevas, porque y blue es Claro, black, en realidad por lo oscuro, por no tributar lo que tiene que tributar. Esa es la cuestión. claro. No, no para poner en el contrato. No olvidemos que las Es- normas, por ejemplo, sobre lavado de dinero, narcotráfico y demás, siguen vigentes acá y siguen vigentes en el mundo. Entonces, el origen de los fondos, ver cómo se adquieren, etcétera, etcétera, cómo se justifica contablemente si yo cobré un inmueble, por ejemplo, en dólares que tengo después pesos en lugar de los dólares o que tengo pesos en lugar de viceversa, ¿no es cierto?, de la otra moneda. Entonces, ese tipo de cuestiones son tributarias y ese tipo de cuestiones siguen plenamente vigentes. La evasión fiscal sigue siendo delito. claro, claro. Entiendo que Argentina no está muy bien en el Gafi, ¿no? Estamos en una zona gris, realmente, ¿no? Y No tenemos no estamos una buena calificados como calificación que hacemos un internacional con el Gafi, control, ¿no? digo que no estamos calificados como que hacemos un control muy, muy férreo, pero ojo que dentro de lo que es el GAFI, uno de los principales países es Estados Unidos y hace un control muy férreo es para afuera, pero no para adentro. Así que ahí no es tampoco el ejemplo, o sea, es un poco haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Sí, tengo entendido que ahora el 10 de enero hay una reunión importante del Gafi para calificar la actuación de determinados países, entre ellos Argentina, en los últimos años, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Alguna más? Bueno, creo que las preguntas se agotaron, ¿no? Les podemos, como sabemos que Rodolfo se tiene que ir, y bueno, vemos que no hay más preguntas, pero de todas maneras, en en la programación, digamos, de hoy, estaba previsto que podemos quedarnos, si quieren, como para hacer un intercambio por ahí con ejemplos, lo que cada uno hace o lo que quiere, y nos quedamos un ratito conversando y retrabajando todo este material que nos ha entregado Rodolfo, así que esto es lo que estaba previsto también con la coordinación de José Luis, que podemos quedarnos todos los que quieran un ratito y en todo caso le pedimos a Dani si es que podemos habilitar cámaras o aunque tal vez cámaras no por el tema de internet, sí levantar la mano y micrófonos, ¿no? Claro. Dani, esto nos dirás vos si esto se puede. Y bueno, y Bueno, entonces Rodolfo. Excelente, como siempre, clarísimo. Tenemos este material, ya nos están pidiendo el material y ya se va a difundir tanto por SIVA como por el foro. Hay ya desde los chats privados, hay muchos pedidos de los modelos, del modelo de contrato y también de la tabla comparativa. Así que muchísimas gracias, excelente, como siempre un gusto y bueno, a estudiar con la tablita y a chequear bien el modelo de contrato. Bueno, muchas gracias a todos. Me despido entonces y lo que necesiten, acá estamos. No hay ningún tipo de problema. Para Muchas eso gracias, estamos. Rodolfo. Muchas Por gracias. favor, Gracias, Rodolfo. hasta Buen siempre. año. Chao, Felicidades si no chao. hablamos. Buen año, buen gracias, 2023 a Igualmente, buen todos. felicidades. año, que sea muy buen Gracias. año, que Que sea muy buen año. hacemos un Gracias. esfuercito más a ver si nos A quedamos ver con un si buen año. fructifica. Sí, señor. Gracias. Exactamente. Sí, sí. Chao, chao. Chau, chau. Chao. Hasta luego.
Bueno,